Entonces, cuando yo quiero que este mensaje lo vean como Dios de alguna manera obra y ha obrado en todo el tiempo, y muchas de las veces obra de manera misteriosa. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Dios trabaja, Dios obra en la creación y manda a ciertas personas para hacer su obra, hermanos, muchas de las veces la persona en sí no sabe el por qué las hace. Incluso hay profecías que en su tiempo los mismos profetas no entendían lo que estaban profetizando porque era misterio. Hasta tiempo después, ¿verdad? En los tiempos de los apóstoles, ellos explicaban aquello que en aquel tiempo fue algo, algo oculto, un misterio, pero ahora había sido revelado. ¿Sí? Entonces, en este desarrollo, hermanos, hasta cierto punto, hermanos, va a ser como un tipo mensaje evangelístico, pero, hermanos, créanlo, hermanos, qué tremendo desarrollo de estos puntos que vamos a tomando. Entonces, cuando Dios obra de manera misteriosa, hermanos, en este pasaje vemos cómo Dios trabaja de una manera misteriosa. Tal vez no tiene lógica, pero escucha esto, hermanos. Pero para Dios tiene todo el sentido, hermanos. Ya que Él conoce todas las cosas, Él sabe el medio de gracia que Él usa para alcanzar al perdido. Por lo cual vemos que Dios no solo actúa en multitudes, sino Él está interesado hasta por una alma, hasta por una alma. Hermanos, ¿cuántas veces hay predicadores que solamente les gusta estar en medio de público, hermanos, cuando hay multitudes? Y vemos, hermanos, que aquí, hermanos, Dios obra por medio de Felipe para acercarse a este eunuco, hermanos. Una sola persona. Y eso aquí nos da a entender, hermanos, que nosotros como personas y como individuos somos importantes. Delante de Dios tú eres importante, hermanos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque en ti, hermanos, Dios ha puesto, hermanos, su imagen y su semejanza. Hermanos, los animales no tienen su imagen y su semejanza, son su creación y también tienen un cierto valor. Pero cuando hablamos de los animales y del hombre, hermanos, el hombre porta, hermanos, una gloria mayor porque refleja la imagen de Dios. Ese mensaje, hermanos, que le estoy explicando de manera introductoria, hermanos, lo prediqué en un servicio juvenil que me invitaron la semana pasada o antepasada. Y creo, hermanos, que fue de mucha bendición. Y entonces aquí vemos, hermanos, en mi primera instancia, que Dios trabaja de manera misteriosa, que tal vez no tiene lógica para nosotros, pero para Dios tiene todo el sentido, porque Él sabe por qué las hace, aun cuando nuestra mente finita no la podemos entender. Vemos que Dios no está interesado solamente en salvar multitudes, sino también está interesado en salvar, aunque sea una persona, una oveja, hermanos. Como dice las escrituras, que Él dejó las 99 de manera segura para ir por aquella una sola oveja que estaba siendo extraviada, hermano, o estaba extraviada. Vemos, hermanos, que todo el Antiguo Testamento, la enseñanza principal, hermanos, es ver cómo Dios trabaja en medio de su pueblo. Y ahora vemos, hermanos, que el Antiguo Testamento no está desconectado del Nuevo Testamento, sino que todo lo que se ha hablado del Antiguo Testamento, hermanos, viene a ser, hermanos, hoy la misma Biblia lo enseña como a la sombra lo que había de venir, y cuando llega a Cristo se hace presente aquello de lo que el Antiguo Testamento se habló. Y aquí vemos, hermanos, en este relato, hermanos, que este eunuco, dice las escrituras, que él estaba leyendo. Y cuando estaba leyendo, hermanos, estaba leyendo una porción del Antiguo Testamento. Y entonces ahí podemos ver, hermanos, que había un interés en este eunuco. Pero algo que yo quiero llevarte de versículo en versículo, tenemos que ver es esto, hermanos. En primera instancia, vemos que
él estaba donde, hermanos, en un desierto, en un desierto, en un lugar que no había nada más que desierto. Él estaba de camino. Hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que él iba en camino a un lugar para adorar. Y vemos que Dios mueve todas las cosas conforme a su propósito. Habla por mí, manda un ángel, dice la Biblia que, déjame leerlo rápidamente, hermano, porque no quisiera poner palabras que no lo son. Diciendo, levántate, mandó un ángel del Señor. Hermanos, Dios manda ese ángel del Señor, hermanos, y va con Felipe y le dice, ¿sabes qué? Levántate y ve. Y él va, hermanos, a este desierto donde estaba un hombre, una persona, en ese lugar que tal vez no era una ciudad llena de gente, donde no era un escenario, no era un púlpito, era un desierto. ¿Cuántas veces, hermanos, el hombre encuentra a Dios en sus desiertos? Y hermanos, la mayoría de las personas cuando encuentran en Cristo, hermanos, los encuentran en sus desiertos, donde estás solo, donde no ves nadie que te pueda ayudar, donde gritas y nadie te escucha. Y tú puedes decir, ¿será acaso que aquí Dios me podrá encontrar? Hermanos, Dios lo puede hacer, porque Dios no necesita un escenario para alcanzarte. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios usó de manera sobrenatural, hermanos, este encuentro, Felipe y este eunuco. Sin importar, hermanos, dónde estés, sin importar dónde, en qué condiciones te encuentres ahorita, créelo, Dios te puede alcanzar. Porque el desierto no es impedimento para que el evangelio llegue a tu corazón. Porque la palabra de Dios, ¿saben qué, hermanos? Está viva. La palabra de Dios es eficaz. Pablo mismo dijo cuando él estaba en cárcel, la palabra no está aquí, hermanos, prisionera, no está en cárcel. No, la palabra está libre. Yo podré estar aquí en esta cárcel, pero la palabra está libre. La palabra no está muerta, la palabra está viva. Que cuando tú la lees, hasta parece que alguien está hablando allí. Porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Viva. Este es el único libro que cuando tú lo lees, Él te lee a ti. Tú puedes leer muchos libros y tú analizas solamente lo que hay. Pero cuando tú lees esta Biblia, hermanos, hasta parece que te está autoanalizándote. Hasta parece que te está diciéndote cosas. Porque eso es verdad. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos, no lo sentimos, porque lo vemos de manera no espiritual. Por eso la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Es necesario nacer de Dios para poder entender y discernir lo que esta Biblia nos quiere hablar. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Hermoso es el Señor, hermanos. Martín Lutero decía, Dios no necesita nuestra obra, pero sí nuestra obediencia. ¿Qué es lo que te quiero decir con esta frase de Martín Lutero, hermanos? Felipe bien pudo haber dicho como Jonás, no, yo no quiero ir al desierto, yo no quiero ir a Nínive, yo quiero ir a otro lugar, a un lugar donde yo quiero ir. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros por iniciativa queremos hacer nuestras propias decisiones? Pero cuando vemos en este pasaje, hermanos, vemos a un hombre, escuche bien, hermanos, voy a explicar un poquito porque por si acaso no están, ¿cómo se llama? Incorporados. Yo como estoy incorporado pienso que todos están igual que yo. Pero, hermanos, Felipe, ¿en qué momento está pasando él? Él, poquito tiempo atrás, había ido Saulo, entró a las casas de las creyentes, los sacó de sus casas. Dice la Biblia que le dice, ¿acuerdan que leímos? Que sacó a hombres y mujeres de su casa arrastrando. Hermanos, muchos fueron llevados a las cárceles, otros tuvieron que salir de la ciudad huyendo. Dice que él asoló, ¿sí? Asolaba a la iglesia. ¿Se acuerdan de la frase de asolada?
cuando era como un animal, una bestia que viene y despadaza con coraje. ¿En qué condición estaban pasando, Felipe? ¿Y qué pasó, hermano? Dice que cuando ellos salen de Jerusalén, se dirigen a Samaria. Lo primero que ellos hacen, ¿qué era, hermanos? Predicar el evangelio, anunciar de Cristo. Y en eso, hermanos, dice que muchos estaban creyendo, ¿se acuerdan? Y estaban recibiendo a Cristo en medio del dolor y del llanto y la desesperación. El evangelio y el nombre de Dios seguía siendo glorificado, porque el sufrimiento no es un impedimento para que tú glorifiques y puedas experimentar, hermanos, la misma viva presencia de la gloria de Dios. Hermanos, yo no sé ustedes, hermanos, pero un ejemplo, hermanos. Yo ahorita me siento tranquilo, me siento aliviado, no, gracias a Dios, no estoy enfermo. Pero esta salud que tú tienes ahorita, que yo tengo ahorita, la disfruto de una manera buena, ¿verdad que sí? Pero cuando tú estás enfermo, hermano, que todo tu cuerpo tiembla y estás tu cuerpo dolorido, y luego de repente, hermano, te dan un medicamento y sientes alivio. Ese alivio después del sufrimiento, como que disfrutas más tu salud después cuando sales del sufrimiento. Ay, sí, después de la enfermedad. No sé si me doy a entender, hermanos. Ayúdenme, díganme sí o no, si me están entendiendo. Cuando está uno todo dolorido, hermanos, porque te acaban de dar una golpiza, hermanos. O te acaban de sentir, cuando estás enfermo de la gripe, los hombres nos sentimos como que alguien nos está golpeando, matando, hermano. Entonces sales de aquella enfermedad y dices, ay, qué bien me siento con este medicamento. Sientes un alivio en tu cuerpo. Pero antes de que estabas enfermo, tu salud como que no la disfrutabas tanto. Pero cuando sales de la enfermedad y del dolor, como que en ese lapso de que cuando sales de la enfermedad, como que hay un disfrute en tu salud. ¿Sí me estoy entendiendo, hermanos? ¿Sí o no? El punto que yo quiero llegar, que estas personas estaban experimentando el gozo de su Señor antes de ser perseguidos. Pero después de la persecución, ellos lo disfrutaron mucho más. Porque no solamente, hermanos, les dio, hermanos, el deseo de predicar, sino también de salir de ese lugar, actuar con valentía y hablar de la gloria de Dios. Ellos estaban experimentando su libertad en Cristo, aun cuando en su vida personal estaban siendo prisioneros y siendo perseguidos. Pablo, a pesar de que fue perseguido, a pesar de que estaba en la cárcel, él decía que se sentía gozoso porque su Señor estaba con él. Es una experiencia muy diferente que hoy en la actualidad muchas personas se sienten libres, se sienten bien en su vida, pero no han experimentado, hermanos, la libertad del gozo de nuestro Señor en medio de todo dolor y en medio de todo sufrimiento. Podrán decir de mí, el pastor lo corrieron, le diagnosticaron enfermedad, pero aún así, sin pesar de todo eso, disfruta el gozo de su salvación. Esa es la esencia del cristianismo. Es las cosas que no puede entender el hombre natural, que a pesar del dolor y de lo que le rodea, hermanos, nosotros podemos disfrutar el gozo de nuestro Señor. Tal vez tu cara, muchas las veces, hermano, yo soy de las personas, y muchos me están conociendo cada vez más, que yo soy difícil de ocultar lo que yo siento en el momento. Si estoy molesto, mi cara refleja que estoy molesto. Si estoy feliz, se me refleja. Si estoy triste, se me refleja. Es imposible de mi persona en este momento cambiar esa parte en mí, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que te quiero decir? Que muchas veces puedo reflejar tristeza, puedo reflejar dolor y coraje, pero al final de todo, hermanos, yo sé a quién sirvo. ¿Quién fue el que me salvó? ¿Quién fue el que me perdonó? ¿Quién fue el que me rescató? Y en ese gozo me mantengo. Es lo que el hombre natural no lo puede entender. Pero Felipe sí lo entendía. Por eso él, cuando Dios le habló por medio de ese ángel, ve a ese desierto, él fue obediente. Hermanos, yo sé que cuántas veces he escuchado, hermanos, incluso yo a través lo he escuchado y se ha dicho, Dios no te necesita, Dios puede salvar a cualquier persona como Él quiera.
¿verdad? Pero ¿sabes qué? En su soberanía y en su propósito ha decidido usarte a ti. Por lo cual, hermanos, vemos la frase de Martín Lutero, hermanos, que dice: Dios no necesita nuestra obra, pero sí nuestra obediencia. Cuando tú eres obediente al llamado, como fue Felipe, que fue enviado al desierto, hermanos, Dios hace cosas extraordinarias. Porque no eres tú el que está yendo, sino es Dios el que te está llevando. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuántas veces Dios te dice: ve allá, haz esta obra? Y sientes en tu corazón el deseo de hacerlo, pero tú: no, estoy bien cansado, no, porque tengo que trabajar, no, porque esto, no, impedimentos, como Jonás. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo te digo una cosa: cuando el Señor te está poniendo que hagas algo en el nombre del Señor, hazlo. Porque si no lo haces, hermanos, recuerda, pero ten en cuenta eso, hermanos, que muchas veces tu emoción y tus sentimientos te pueden engañar. Por eso tienes que tener discernimiento a no actuar en contra de la voluntad del Señor. Tienes que pasar por un filtro, hermano, todas esas cosas, porque yo puedo sentir, hacer algo que descabellado. Es que sentir parte de Dios. No, 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 tranquilo. Analiza lo que estás sintiendo, si viene de Dios, porque muchas veces puede venir de ti. Pero cuando es algo certero, hazlo. Cuando vemos en Felipe, hermanos, vemos que él obedeció y fue enviado, hermanos, a este desierto a cumplir un propósito eterno. Tal vez para Felipe y para algunos otros que nos manden a un lugar donde no tiene sentido, no tiene lógica, pero para Dios tiene todo el sentido, hermanos, porque Dios sabe que hay un propósito ahí, hay un propósito. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Otro punto, hermanos, que vamos a estar leyendo. Lean conmigo, hermanos, del versículo 27 y 28, hermanos. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Hemos dicho, para adorar. Este era un hombre influyente, devoto, venía a Jerusalén para adorar y estaba leyendo las escrituras. Pero ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Aún con todo eso, hermano, no era salvo. El hombre puede tener religión, pero espiritualmente está ciego y muerto, hermanos. El hombre necesita de la gracia de Dios. Muchas veces confundimos religión con relación. Escúchate bien. Muchas veces confundimos religión con relación. Yo te puedo preguntar: ¿tú eres creyente? ¿Tú sirves a Dios o solamente eres un religioso? Porque tú puedes decir: no, yo sirvo a Dios. Como la pregunta que iniciamos en la mañana: ¿quién es Dios? Ay, Señor, pues Dios Todopoderoso. ¿Qué más? Háblame de Dios. Porque si tú tienes una relación con Dios, toda persona, hermanos, que los que están casados, ¿sí? Y le preguntas: dime, si tienes una relación con esa mujer que te acompaña todo el tiempo, dime cosas de ella, que me identifique que tienes una relación con ella. Tú lo haces así: ella es así, ella es así, le gusta esto, papá. Hay una relación, hay una intimidad, hay una conectividad con esa persona. Pero si tú me dices: yo tengo una relación con Dios, pero no conoces nada de Él, entonces ¿qué relación estás teniendo? No tienes relación con el Dios, eres un religioso. Y la religión no te va a salvar. Aunque claro es que vivimos una religiosidad, claro que sí. ¿Qué significa eso, hermanos? Que adoramos, cantamos, nos congregamos, una devoción X. Pero ese punto, hermanos, cualquier persona lo puede hacer, ¿sí? Venir a una iglesia, hacer esto, aquí, allá. Pero es como ¿cómo se puede decir? Cuando uno es novio, que tiene su novia, no hay nada
legal que digan, esto es un matrimonio. El día de mañana, ¿sabes qué? Ya no te quieren, ya no me gustas, esto, el otro, pum, se rompe la relación y cada quien para su casa. No hay nada más. No hay un papel de por medio, no hay un compromiso mayor, ¿sí? Pero cuando hay un compromiso mayor, que llega el matrimonio, que hay un acta de matrimonio, van ante los jueces, ante la iglesia, se casan, hacen un pacto con Dios en su matrimonio, en una relación, una promesa mutua, y hay una intimidad más grande, hay un compromiso mayor, ¿sí? El problema es que mucha gente dentro de la iglesia no pasa de ser novio, nomás conoce a Dios externamente, pero no quiere dar el paso para conocer a Dios de manera interna, ¿sí? De manera más íntima con Dios. Ese es el brinco que hay que hacer, que Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Por eso tenemos que brincar de vivir una vida religiosa. La religión no es mala, pero si se vive por religión, es como algo que no hay fruto, hermanos, ¿sí? Es una devoción externa. Hay que vivir una relación con Dios, y dentro de nuestra relación con Dios vivimos una religiosidad. No sé si me están dando a entender, hermanos. ¿Sí? Dando, hermanos. Cuando vemos aquí, este hombre decía que él venía a Jerusalén para adorar. Dice que él iba leyendo al profeta Isaías, versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a él, júntate a ese carro. Y dice las Escrituras, hermanos, que él estaba leyendo el libro de Isaías. Pero aquí viene la pregunta que yo les hago, que les hice ahorita en pocas palabras: ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? No me van a salir testigos de Jehová, poder activo. Hermanos, cuando tenemos una idea de esto, como que entramos en una intimidad más. La vez pasada, hermanos, rápidamente entré de aquí, fuimos a un servicio de matrimonios que nos invitó el pastor Germán. Y al final de toda la ceremonia estábamos comiendo, ya pensaba que acababa todo. Y en eso un pastor, ¿verdad?, de allí nos hizo como una dinámica de parejas. Lo digo por esto porque gané. Si no hubiera ganado, me hubiera dicho. Entonces estábamos así, mi esposa atrás de mí, en mi espalda, estábamos sentados de espaldas. Y los pastores enfrente y otros pastores, así. Entonces estábamos de espaldas. Y hacía una pregunta. Y ¿cómo se llama? Yo tenía que apuntar aquí lo que yo sabía que para mi esposa eso era, como es su lugar favorito, su color favorito, su comida favorita, su lugar favorito para ir a visitar, qué es lo que más hace esto, etcétera. Entonces, no, hermano, les gané, hermano. Entonces sientes orgulloso, hermano. A lo que yo quiero llegar, hermanos, los otros pastores no ganaron, no es porque no tengan esa intimidad con su pareja, en la forma de conocerla íntimamente en esas áreas, pero por naturaleza todos los hombres somos muy distraídos, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó aprender eso a la dura, hermanos. Entonces, la cuestión es esta, hermanos. Yo quiero ilustrar todo esto, porque muchas las veces podemos pasar toda una vida sin querer conocer más de aquella persona que amamos. Y eso se vuelve religiosidad, a lo que estamos hablando al principio. Este etíope, hermanos, venía a Jerusalén, de donde vivía, a Jerusalén a adorar, ¿sí? Leía las Escrituras. Pero ¿qué dice el versículo 30? Lean conmigo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Hace una pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe: que se subiera y se sentará con él. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que este hombre no entendía lo que leía. Y la palabra nos enseña de manera clara que la palabra de Dios
se ha de discernir, todas las cosas que están escritas se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. Porque estas son cosas divinas, hermanos. Y si no es el Espíritu de Dios que nos enseña a entender lo que Él ha hablado, ¿cómo entenderemos? Solamente de manera académica, ¿sí? Hasta ahí, hermanos, nos quedaríamos. Y esa es una de las cosas que tú debes de entender en tu vida personal. El estudiar las Escrituras, nosotros como estudiosos, nuestro trabajo no es solamente entenderla de manera académica, sino de manera sobrenatural y espiritual, porque entendemos que todo lo que aquí está escrito fue escrito, hermanos, de manera inspirada por Dios, salió de la boca de Dios, como un exhalo. Cuando uno entiende lo que es exhalar, así como salió, entró en la mente de los autores, escribieron de manera, hermanos, dirigida, guiada por Dios. Pero en el escribir las frases, la manera en que lo pusieron fue puesto por ellos. Por eso la manera en que las frases se usan era conforme en el tiempo de ellos, ¿sí? Entonces, ahora vemos, hermanos, que el trabajo de nosotros con la ayuda de Dios es entender lo que Dios ya ha revelado. Con la ayuda de Él, Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios que te dio vida, el mismo Espíritu, hermanos, que te convenció de que tú estabas en pecado, el mismo Espíritu, hermanos, que dice que la palabra de Dios que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Mucha gente dice, es que el Espíritu de Dios me guía a toda verdad, a toda justicia, y yo no necesito que tú me enseñes nada. Espérate. Nosotros tenemos que guiar a la iglesia conforme a lo que aquí está. Por eso yo siempre te digo a ti como iglesia, que es lo que siempre te he dicho, hermanos, que lo que yo hablo, lo que yo enseño, estúdialo tú en mi casa. Pídele a Dios en oración, porque yo como persona soy falible, ¿sí? Y tú tienes que pedir al Señor, ayúdame para poder entender. ¿Cuánto alaban a Dios? La palabra de Dios es autoridad suprema que instruye al creyente. Pero lamentablemente, hermanos, hoy la tenemos muy olvidada. Necesitamos predicaciones no con entretenimiento, hermanos, sino con una enseñanza clara y entendible. Dios nos ha hablado por medio de las Escrituras, y a través de los tiempos, hermanos, ha levantado a hombres para comunicar lo que Dios ha querido hablar a su pueblo. En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿por medio de quién habló, hermanos? Por medio de profetas, por medio de jueces, por medio de sacerdotes, cuando Dios hablaba al pueblo. Ahora dice la Biblia que nos habla a través de su Hijo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando Dios envía a Felipe al desierto, él fue obediente. Ahí estaba un hombre que iba hermanos, de tiempo en tiempo a adorar a Jerusalén. Adoraba como cualquier persona, se le hacía bonito adorar a Dios. Se le hacía interesante leer las Escrituras. Pero él en su vida espiritual estaba muerto porque no podía entender las Escrituras. Había una gran necesidad. Había una alma que salvar. Había un medio por lo cual ese hombre iba a llegar a alcanzar la salvación. Y ese medio, hermano, fue el Espíritu Santo de Dios enviando a Felipe para comunicar el Evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Vamos a leer rápidamente, hermanos, en el versículo 30. Acudió Felipe, le oyó que le leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí otro punto que yo quisiera incorporar, la importancia de la predicación, hermanos, la importancia de la evangelización, la importancia de llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen a Dios.
Hoy en la actualidad mucha gente hace campañas, eventos, cuánta cosa, hermanos, y solamente invita gente, hermanos de otras iglesias. Hermanos, si ellos ya tienen a Cristo y no se congregan, esa persona pues ya sabe cómo buscar de Dios. Esa persona ya sabe que debe de buscar de Dios, ¿sí? Entonces, puede ser que está desanimado, puede ser que está decepcionado de las iglesias. Eso es un trabajo aparte que hay que hacer para poder sanar a esa persona, ¿sí? Y restaurarla y para que entre nuevamente a la comunidad de la iglesia. Pero la importancia de la predicación, la cosa más importante es salvar a las almas que no tienen a Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque nos importa más traer un hermano que ya ha sido salvo que traer personas que no tienen nada, no tienen nada, no tienen la salvación y nunca han escuchado el evangelio. Esas son las personas que Dios manda que vayamos y comuniquemos del evangelio para que esas personas vengan a salvación. Deja tú, si viven en otra parte lejos y Dios te lleva a ese lugar, se va a congregar a otro lugar, ¿qué importa, hermano? Lo importante es que esa persona reciba a Cristo y poder llevarlos a una iglesia que puedan seguir siendo instruidos por Dios. ¿Tú crees que a Felipe le importaba a qué iglesia se irá a congregar? Ay, no, si no va con nosotros, se ve que tiene billetes, ahí lleva bastante, dice que iba encima del tesoro. Y van a estar bien buenos esos días. Imagínate que se congregara con nosotros. No, hermanos, lo que le importaba es ser obediente a Dios, comunicar el evangelio y es todo. ¿Cuántos alaban a Dios? La predicación de Felipe era predicar a Cristo, no era moralismo, no filosofía, no religión, era Cristo. Como dice Juan Calvino, toda la escritura apunta a Cristo. Leamos rápidamente, hermanos, en el versículo 32. Estaba Felipe y el etíope platicando juntos. Ahí iban los dos en la carriola de esa, hermano. Dice que el pasaje, ¿dónde dice la carriola, pastor? El versículo 32. El pasaje de las escrituras que leía era este: como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Perdón, hermanos, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Ay, hermanos, perdón. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Hermanos, algo que estábamos leyendo, explicando anteriormente, vemos que cuando se dio la profecía, el profeta Isaías estaba hablando estas palabras. Pero dentro de la cultura y la tradición había división. Entonces el eunuco suelta una pregunta a Felipe. Y esa pregunta era la interpretación que había en aquel tiempo. Por eso él preguntó eso. Porque recuerden lo que estoy hablando. Hasta este momento, este hombre llamado, el eunuco, perdón, era una persona que era un hombre religioso. Adoraba, leía las escrituras, pero no había una conversión en él. No había todavía ese nuevo nacimiento. Por eso, hermanos, fue enviado Felipe para comunicar el evangelio y para que fuese salvo. Pero aquí surgen unas preguntas. Miren, vamos para abajo, hermanos, 34. Respondiéndole nunca le dijo a Felipe: te ruego que me digas. Escucha bien la pregunta: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esa es la pregunta, hermanos. ¿De quién está diciendo esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esas preguntas eran las interpretaciones que había en aquel entonces, porque algunos dicen que cuando Isaías estaba dando esta profecía acerca de ese cordero que fue lastimado, que fue humillado, muchos piensan que estaba hablando no de un Mesías, sino del mismo Isaías. Y entonces él pregunta: ¿de quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces aquí viene la interpretación guiada por Dios por medio de Felipe, y le comunica la interpretación correcta de quién estaba hablando Isaías, quién era ese cordero,
ahí es donde comunica y de ese momento para adelante comienza a predicar el evangelio. Es donde yo estaba explicando en ese momento. Es necesario que cuando queremos interpretar las escrituras, es necesario interpretarlas bajo las mismas, ¿qué, hermanos? Escrituras. La misma escritura se interpreta a sí misma. Acá, hermanos, y otra cosa que di en un estudio que di en el colegio, que ahí, no sé si se acordarán los que estuvieron en la clase, que muchos atribuyen que en el capítulo 53 no se lo atribuyen a Isaías, porque para entonces Isaías, conforme a los años y la historia, ya Isaías ya había muerto. Pero vemos que aquí, hermanos, ¿qué dice, hermanos, donde estábamos leyendo? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Lucas, escribiendo esta información de esta historia, este suceso, Felipe diciendo, miró que estaba leyendo al profeta Isaías. Es una confirmación más que el Nuevo Testamento confirma que el capítulo 53 es legítimo de Isaías. ¿Cómo fue que escribió eso si ya estaba muerto? Una de las interpretaciones que se entiende es que él escribió estas cosas antes de su muerte. Antes de su muerte. Hermanos, esto está tremendo, hermanos. Yo sé que es mucha información, pero tranquilos, hermanos, saboréenla. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, al etíope, vemos a Felipe interpretando Isaías 53. Para los que no saben, lo que estamos leyendo aquí del cordero, la oveja, como oveja a la muerte fue llevado, se encuentra en Isaías 53 del Antiguo Testamento. Esto que está leyendo. Entonces, vemos que Felipe interpreta esa historia, esa profecía, y la lleva a Jesús. Lean conmigo, hermanos, el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, escucha bien, y comenzando desde las escrituras. ¿De dónde comenzó, hermanos? No revelación y que esto y que el otro, no. ¿De dónde? De las escrituras. Le anunció el evangelio de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que cuando vemos a este punto, hermanos, aquí vemos que de dónde es donde el cristianismo, la predicación de la iglesia primitiva, ¿dónde estaba su base? Su base estaba en Cristo. Como dijo Juan Calvino, toda la escritura apunta a Cristo. Todo. Desde que todos los instrumentos que se usaban, hermanos, en el tabernáculo, todo apuntaba a Cristo. Todo. Es más, incluso me atrevo a decir que cuando, hermanos, cuando Dios mandó al ángel de la muerte, hermanos, y murieron todos los egipcios, cuando mataron al cordero, que fue cuando se celebró a mi recordatorio, hermanos, a mi pensar, la Pascua, ¿sí? ¿Qué es lo que se les dijo a los israelitas? Maten un cordero, sáquenle la sangre, manchen las puertas y las ventanas, para que cuando el ángel pase por ahí, no entre, pase por alto. Parece que eso es lo que significa Pascua, pasar por alto. Aleluya, tenemos una revelación profunda, hermano. Pasa por alto. Ese cordero, ¿quién es? Cristo. La sangre que fue manchada ahí, la sangre del cordero. La muerte no tuvo potestad ahí. Aleluya. Por eso todos los que hemos sido lavados por la sangre del cordero, la muerte no tiene parte ni suerte. Porque nosotros hemos sido lavados por la sangre del cordero de Dios. Y la sangre fue el pago, hermanos, y la muerte, hermanos, para que las personas condenadas sean redimidas. Ahora somos propiedad de Cristo. Ay, Señor bendito. Todo esto le estaba predicando al etíope. Aleluya. Le estaba predicando del evangelio. Ese cordero es Cristo. Esa muerte fue la muerte que vivió Jesucristo.
Cuando él fue llevado a la crucifixión, él no abrió su boca. Aleluya. El etíope estaba siendo enseñado, estaba siendo predicado. Un hombre con autoridad, con posiciones, con gobierno, hermanos, con fuerte influencia. Es el mismo evangelio que se le puede predicar hasta a una persona, hermanos, que no tiene nada. Porque el evangelio es para todos, hermanos, para ricos y pobres, enfermos y sanos. La misma solución es Cristo. Cristo. Y luego vemos, hermanos, seguimos leyendo aquí, hermanos. Seguimos leyendo el versículo 37. Dice que anunció el evangelio de Jesús, las buenas nuevas. Yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco: aquí hay agua. Si tú lees aquí, hermanos, anteriormente, ¿dónde habló del bautismo aquí, hermanos, anteriormente? ¿Verdad que no? Con esa misma frase que anunció el evangelio, le habló de Jesucristo, hermanos, le trajo toda la estructuración. Aleluya, imagínate, hermanos. Ese es uno de los dones y gracias que yo no tengo, hermanos. Explicarte todo el evangelio en una sola caminada. Felipe lo hizo. Le anunció el evangelio, le habló del arrepentimiento, le habló del bautismo, lo que es el significado del bautismo sacramental. Hermanos, los medios de gracia. Ahí le comunicó todo. Y el eunuco, como era inteligente y sabio, dijo: bueno, ahí hay agua. Dice: ¿qué impide que yo me bautice? Fíjese bien lo que dijo el eunuco. ¿Qué impide? Al haber comprendido todo el evangelio, ¿verdad?, que le fue anunciado, entendió que para poder ir a las aguas hay ciertos impedimentos. Por eso le dijo: bueno, ¿qué impide que yo vaya? Ahí hay agua, ¿qué impide? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya, hermanos. Ese momento era algo especial, hermanos. Porque no era un hombre que bueno, sí, yo crecí en el catolicismo, yo sé que hay un Dios, que es el Hijo de Dios. Viven como si no existiera Dios. Pero en él había una diferencia. Ya había escuchado del Mesías. Ya había escuchado que había algo, hermanos, más. Que había un Dios. Por eso él iba y adoraba en Jerusalén. Pero él dijo: ¿sabes qué? Ahora que tú me has enseñado eso, no solamente creo lo que ya creía, sino ahora yo entiendo todo. Y Felipe le pregunta: si crees todo lo que te he dicho, pues bien puedes hacerlo. De todo corazón. ¿Qué significa eso? De manera sincera, no externamente. Como mucha gente pasa, hace su confesión de fe y vive peor que un mundano. No. Estamos hablando de una persona que de verdad ha creído. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora yo quiero explicar algo y quiero detenerme aquí. Muchos toman este pasaje y hasta cierto punto como que no tengo problemas, pero tiene sus complicaciones. En muchas iglesias, vamos a suponer, perdón, Mario. Le pido perdón antes, hermano. Llega Mario, hay bautizos y de repente, bueno, pues, ¿cuántos reciben a Cristo? No, pues Mario, yo recibí a Cristo. Ok, vámonos a las aguas. Y apenas hoy es su primer día, no había conocido nada, hoy es su primer día. Así como el etíope, vámonos, el eunuco, vámonos a bautizarte. Hermanos, y esa persona tal vez en su momento vivió una experiencia de emoción, sintió bonito, ya es salvo porque sintió algo. Hermanos, ¿y qué fórmula usan? El eunuco.
Dice, si él en ese momento le predicaron y fue bautizado, ¿qué tiene malo que sea bautizado? Sí, pero aquí vemos, hermanos, que esto no es una norma. ¿Qué quiere decir? Que la manera en que Felipe y el eunuco actuaron para bautizarlo no es una norma. ¿Y quiere decir esto? Que eso tiene que hacerse siempre. Vamos a suponer, en muchas iglesias, el primer día para las aguas. ¿Por qué te bautizaste? Pues dijo pastor que es para que yo esté mejor con Dios. ¿Pero qué significa bautismo? Pues no sé, pero dicen que se siente mejor. ¿Y qué más? Pues no sé, pero dicen que es una etapa más de gloria. No saben ni para qué van a las aguas, pero va a haber carne asada. Esas son de las cosas que yo no estoy a favor. Este eunuco, hermanos, era un hombre que ya iba a las sinagogas o al templo a orar, a adorar a Dios. Era un hombre que leía las escrituras aunque no las entendía. Era un hombre que fue evangelizado por Felipe. Había comprendido todo el evangelio. Y después que había comprendido, ¿qué fue? Fue bautizado. ¿Qué importancia es comprender las escrituras, verdad, hermanos? ¿Qué fue la gran comisión? Hacer discípulos. Y después de ser discípulos, bautizarlos. Primero se discipula y luego después se bautiza. Para que la persona que se va a bautizar sepa el por qué está siendo bautizado. Tenga conciencia del por qué lo está haciendo. Y para que esa decisión que va a tomar sea una decisión firme. Pastor, y eso afirma de que esa persona nunca va a ser 100% que así va a ser creyente. Hermanos, por su fruto lo conoceremos. Pero el trabajo se hizo. Aquí Felipe fue de una manera sobrenatural, hermano. Y hubo una obra ahí, hermanos. Tú y yo, hermano, no tenemos esa misma convicción que Felipe, ¿va que no? Es algo muy fuerte eso, imagínate, un ángel se le apareció, lo envió, pues del lugar, hermanos, pues pasaron cosas sobrenaturales ahí. Olvídate, hermanos. Yo ya me conformo con que yo pueda tener la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, sentarme con él y hablarle con él y esperar que sea Dios que dé esa fe en la persona. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Mire, hermanos, que ya voy casi acabando, hermanos. No, hermano, este es el servicio más corto. No sé creer, hermano, no sé ni a qué hora empecé. La salvación produce gozo verdadero. Miren, hermanos, versículo 30 y... ¿Dónde vamos, hermanos? 37. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero mire qué pasó aquí, hermanos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Eso no te preocupes ni entender cómo es que fue arrebatado, qué significa eso. Déjalo tranquilo. Pero aquí vemos algo bien importante. Esto sí es importante. A mí es importante. Y el eunuco no le vio más y siguió, ¿qué, hermanos? Gozoso en su camino. La salvación verdadera y genuina produce gozo. Él no estaba preguntando, ay, ¿qué pasó con Felipe? Como dicen ahorita en la actualidad, ¿dónde está mi padre espiritual? Porque yo tengo que estar bajo ese manto. No, yo recibí a Cristo como mi Salvador y me voy gozoso. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Eso es lo importante. Es importante que personas que exponen la palabra de Dios se preparen y expongan la palabra fielmente, sí. Pero el más importante de todo, hermano, es que tú recibas a Jesucristo y que Jesucristo sea tu Señor. Lo demás sale sobrando. Ahorita estamos aquí en este lugar. Mañana, ojalá que Dios nos ayude, hermano. Es que la hermana de él me dice, ten cuidado, pasa con lo que hablas. Y la hermana dice que tengo también ese don profético, hermano. Y todo lo que hable con mi boca, hermanos, se hace, hermano. Hermanos, pero así podemos estar aquí, hermanos.
El día de mañana podemos tener nada, solamente un cuartito o el patio de una casa de uno de aquí de la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, dice, eso pasa por la alto, hermanos. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque la iglesia no lo hace la estructura. La iglesia, hermano, lo hace, que Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo. Un grupo de personas redimidas por la sangre del Cordero. Ese es el verdadero gozo. El Felipe no tenía un púlpito, no tenía una iglesia. Hasta en ese momento que estaba en un servicio como este, nosotros estamos mucho más bendecidos, en cierta forma. Pero vemos que las almas se siguen salvando. Él perdió sus propiedades, perdió su casa, perdió su vivienda, fue perseguido, asolado, miró cómo fue asolada a su familia, a sus amigos. Muchos estaban encarcelados, otros estaban llorando a Esteban que había muerto. Pero él decía, yo tengo que ser obediente. Él me llamó que fuera a ese desierto. Yo tengo que ir. ¿A dónde el Señor te ha mandado? ¿Qué es lo que el Señor te ha mandado que hagas? ¿Por qué te reprimes? ¿Por qué reprimes la obra de Cristo que quiere hacer tan grande en ti? ¿Por qué detienes lo que Dios ha puesto en tu corazón para hablar a aquellas personas que no tienen a Cristo? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo de rechazo? ¿Por miedo a que te abandonen, te dejen? ¿Qué tiene? A Jesús, bueno, siendo Cristo, le dijeron que tenía demonios. A Jesús le dijeron que era un glotón y un bebedor. A Jesús le tomaron como loco. A Jesús le tomaron como un falso profeta, falso maestro. A Jesucristo lo perseguían para matarlo. Pero Él todo eso lo hizo por amor hacia nosotros. Si tú dijiste que ya Cristo vive en ti y ahora la vida que la vives en la fe, en el Hijo de Dios, reflejemos eso. Reflejemos esa esencia. Estamos unidos de manera, hermanos. Uso esta palabra, hermanos, porque es una palabra que se entiende en la teología, hermanos, de manera mística. Estamos unidos de manera mística con Cristo. Estamos unidos. Reflejemos eso, hermanos. Cada acción que tú tomes en esta vida refleja a Cristo. Felipe fue obediente. Yo te pregunto, ¿has sido tú obediente a Dios? ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado, hermanos, que comuniques a una persona, a dichas personas, y no has querido por vergüenza o por pena, o por miedo al rechazo? Estamos viviendo en tiempos de confusión total, de ideologías, pensamientos en contra de la naturaleza. Y nosotros que tenemos el conocimiento no queremos hablar. Eso no está bien, hermano. Pidamos perdón al Señor. Armémonos de valor y hagamos la voluntad del Señor. Conclusión. En este pasaje vemos una cadena gloriosa. Dios envía, la palabra es abierta, Cristo es predicado, el Espíritu ilumina, el pecador cree y el alma se regocija. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes están en esa situación como el etíope, hermanos. Tienes interés, vives una religión, pero aún no tienes claro todo. No has entendido, hermanos, que es necesario nacer de nuevo. Si tú no has recibido a Cristo, hermanos, yo te invito a que lo recibas, hermano, como tu Salvador. Ya no vivas doble vida, vive una verdadera relación con Dios. Pero pastor, ya no voy a poder hacer aquello y que me gusta hacer. Convierte tu gozo en el gozo de Dios. Cambia tus convicciones a la convicción de Dios. Porque el vivir en Cristo, hermanos, no es una vida aburrida ni desabrida.
es un gozo constante. Imagínate, hermanos, Dios salió al encuentro al etíope por medio de Felipe. Y por medio de ese pasaje de que estuve leyendo, hermanos, vemos a Cristo que fue herido por nuestros pecados, cargó nuestra culpa, murió en nuestro lugar como el vicario y resucitó. ¿Sabe para qué? Para darnos vida. Ese es el evangelio. ¿Tú crees eso, hermano? Y si crees, has puesto tu confianza en Él para vivir para Él. Yo te digo una cosa, tú eres salvo. Pero si solamente crees, pero no has depositado tu confianza en Él y descansar en Él, solamente tienes conocimiento, pero no has tenido esa intimidad con el Señor. No fue ninguna casualidad que Felipe caminara al desierto, ni el etíope que leyera sin entender. Fue la mano visible de Dios guiando cada detalle, para demostrar que cuando Él decide salvar, ni el desierto, ni los obstáculos, ni la ignorancia es barrera, porque su gracia siempre encontrará el camino al corazón. Dios sabe cómo llegar a tu corazón. Dios sabe. Ni el desierto, ni la ignorancia, nada impidió que ese hombre fuera salvo. O sea, de pie, iglesia. Yo no sé en qué condición tú estás, si estás como el etíope o no. Pero si tú estás como el etíope, yo te invito, ¿verdad?, que ores juntamente conmigo. Y si tú ya eres salvo, dale gracias a Dios por tu salvación.